civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la... Continuamos en la hora ciudadana y constitucionalista, transmitiendo en vivo y directo desde la capital de la República Mexicana a todo el planeta. Su servidor, Román Díaz Vázquez, con el gran gusto, con el honor de saludarles, agradeciéndoles la deferencia de su preferencia. Querido auditorio, continuamos con el ciclo de los grandes temas, de los grandes retos, de las grandes problemáticas nacionales y regionales, y también dentro de las jornadas constitucionalistas inauguradas el 15 de enero en Cosamaloapan, Veracruz, rumbo al festejo o conmemoración del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que será precisamente en el año de 2017. Querido auditorio, el día de hoy, en estas jornadas constitucionalistas y ciclo de los grandes temas, tenemos la presentación de varios de nuestros invitados especiales y compañeros de aquí del Parlamento Social Nacional, transmitiendo en vivo y directo. Está con nosotros el gran dirigente del Instituto Politécnico Nacional, Ángel Lozano. Un saludo, Ángel. Sí, buenas tardes al auditorio, al mundo desde México. Sean bienvenidos, es un honor participar con ustedes y agradecer la invitación al decía Román. Venimos de parte del Instituto Politécnico Nacional a tratar de aportar algunas ideas al movimiento de lucha social. Muchas gracias. Vamos ahora en el foro permanente sobre la reforma energética y la reforma educativa, así como hacendaria, a tratar los temas que va a plantear el presidente de la CENAOP y dirigente del Partido Constitucionalista, fundado o creado conmemorativo del centenario el 20 de noviembre del 2010, o sea, hace aproximadamente unos 3 años, que va a plantear el Programa Nacional de Amparo a los Maestros contra la violación a sus derechos fundamentales. Bienvenido, licenciado, abogado, presidente Erasmo Guadalupe Morales Rivera. Algún saludo para luego regresarle el uso de la palabra y seguir presentando a otros de nuestros asistentes. Algún saludo al auditorio. La Confederación Nacional de Asesoría Agraria Obrero Popular, denominada Organización No Gubernamental de la Sociedad Civil, es un organismo apartidista que se ha proclamado por convicción a defender a los más vulnerables de nuestro país, que se ha proclamado por denunciar a todos los corruptos y a los políticos que llegan al cargo únicamente para beneficio personal y de sus grupos, pero no de nuestra sufrida sociedad mexicana. Agradezco la invitación que nos ha hecho el compañero y dirigente licenciado Román Díaz Vázquez, así como los distinguidos asistentes a esta honorable reunión, que estamos coadyuvando por un México mejor. Gracias. Muchas gracias. En la hora ciudadana y constitucionalista, Erasmo Morales Rivera en unos momentos va a hacer
su planteamiento e invitación a todo el Auditorio Nacional para que conozcan de este Programa Nacional de Amparos en protección a los derechos humanos, a los derechos laborales y fundamentales del Magisterio Nacional. Está con nosotros también nuestro gran dirigente de GEMA, ¿verdad?, y del Parlamento Social Nacional y de Adultos Mayores, quien ha sido diputado federal, don Juan Hernández Mercado. Muchas gracias por la invitación, estimado auditorio. Pues nos agradecemos la invitación y de estar presente con tan distinguidas personalidades, y algo aportaremos o algo comentaremos en términos de la problemática nacional. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado. Don Cristian Martínez, que también nos va a dar algunos comentarios sobre la reforma educativa. Sí, muchas gracias al licenciado Román Díaz Vázquez y al auditorio que nos está viendo en este momento a nivel nacional e internacional. Voy a hacer unos comentarios sobre los pros y contras de la reforma educativa, y también aprovechar para hablar sobre el bullying en las escuelas y sobre todo porque cuando existen personas en las escuelas y en la sociedad que dicen dientes para afuera que les preocupa este fenómeno o este flagelo, pero realmente no les interesa porque ellos forman parte de él. O sea, ellos actúan de una forma, ellos también aplican el bullying de forma personal a otras personas que no conocen, que sí conocen. Gracias. Actúan de forma hipócrita. Entonces es un flagelo preocupante, porque el bullying inmóvil incrementa las tensiones sociales que existen en los grupos, en todos los niveles de escala social. Regresamos en unos momentos con usted, don Cristian. Está nuestra gran dirigente social de la CENAOP, la maestra Rosa Rodríguez Osorio. Bueno, soy la maestra Rosa Rodríguez Osorio, presidenta de la Federación de Asesoría Agraria y Popular en el estado de Veracruz. Pues, licenciado Román, muchas gracias por esta invitación que nos hizo llegar el día de hoy. Le agradecemos al auditorio que nos están escuchando para que por medio de la radio llegue pues la problemática de todo el mundo, ¿verdad?, y las necesidades que México está padeciendo. Muchas gracias por esta invitación, licenciado Román. Y de televisión internacional. En este momento la están viendo en todo el planeta, en vivo y directo. Claro que sí. Gracias, mi amor. Déjeme comentarle que la invitación está desde hace como 2 meses, ¿verdad? O siempre, no hoy, siempre. Sí, pero no habían podido ustedes estar por actividades en provincia. Claro, pero además este es un programa de televisión. Gracias. Y esta es su casa, ¿eh? Gracias, licenciado. Y con nosotros el gran dirigente del Parlamento Social Nacional y presidente de MUSAP, don Jorge Méndez Licea, gran abogado. Así es. A mí me disculpan, quiero yo manifestar a la comunidad algo muy importante. Siempre que nos presentamos aquí en el Parlamento, decimos muy buenos días o muy buenas tardes. Oh, buenas Hoy noches. no podemos decir eso, sino manifestarles el poder, la fuerza y la amistad para todo el pueblo de México. Estamos con ustedes, van a recibir el apoyo y pónganle ánimo. Gracias. Bravo. Nuestro gran líder también, adelante. Bueno, yo agradezco mucho este espacio generoso, abierto, popular, ciudadano, para poder exponer todos estos problemas, el debate de la reforma energética, de la reforma educativa, que nos está dejando realmente sin nada, no tanto a nosotros, sino a las generaciones venideras, cuya situación se va a agravar todavía más. Ya podemos ver a los jóvenes que no tienen, realmente han abandonado sus valores, han abandonado su tierra, no les interesa nada, realmente hay una especie de decadencia general mexicana, un retroceso, una contrarreforma. Entonces, todo esto lo tenemos que analizar para ver cómo lo vamos a combatir los ciudadanos, porque realmente el gobierno está contra la ciudadanía. Gracias. Gracias por su nombre y organización. Yo soy periodista y traductor. Además, ¿verdad? Ya tenemos años de andar en esto. Bienvenido, Marco, Gracias, cuando gustes, gracias. aquí estamos a tus órdenes. Soy Roberto Silva Holanda,
secretario general del Partido Constitucionalista, por este conducto. Quiero dar a los deudos de los 68 muertos que hubo en cerca del país, en Campillán de Álvarez, ya que yo soy de Tecpan de Guerrero, del estado de Guerrero. Es cuanto. Muy bien que tocaste ese tema de la solidaridad con los ciudadanos. Pues yo soy una simple ciudadana que me han invitado aquí a esta asamblea. Para mí es muy interesante y muy necesaria en estos momentos que vive México. Gracias. Bienvenida, muchas gracias. Los saluda su amigo el ingeniero Javier Esteban Chavarría Martínez de Tláhuac y le doy las gracias al licenciado Román Díaz Vázquez que me ha dado el honor de invitarme a su programa de la Hora Ciudadana, de la Hora Constitucionalista. Yo voy a dar mi opinión sobre la reforma energética. Para mí la reforma energética en estos momentos, para mí, es obsoleta por esta causa, por la presión de que yo me opongo al entreguismo, al malinchismo y al que seamos patio trasero de los yanquis. Pero no digo que nada más que me opongo porque sí. Más adelante les voy a explicar por qué, porque yo manejo las energías limpias desde 1959 y a cualquier habitante de la República Mexicana, cualquier ciudadano, cualquier gobernante, yo le puedo demostrar que con esas reformas o sin esas, México seguirá siendo más pobre, porque es botín para unos cuantos. Para los mexicanos es pura mentira que seamos los dueños del petróleo, es pura mentira. Y yo sí les voy a demostrar cómo se saca a México de la pobreza, enseñándole a todo el pueblo a usar las energías limpias, que no saben cuántos millones de pesos nos regala el viento, cuántos millones y millones de pesos que nos regalan son. Nada más, si hacemos un análisis de costos, a cualquier especialista en cuestiones económicas, yo le quisiera hacer una pregunta, quisiera un análisis del costo de que nos llevan para extraer un litro de petróleo de su suelo. Y yo les puedo demostrar que las energéticas limpias son la salvación de México, porque los mexicanos hemos sido los más atrasados en aplicarlas, porque el sol puede generar más millones de pesos todavía petróleo, y por eso lo digo con satisfacción, porque yo lo puedo demostrar cómo enseñamos a fabricar calentadores solares, purificadores de agua, termos, ahorradores de agua potable, muchos problemas que podemos solucionar y regresamos con el tema. Más adelante. Exactamente. Sí, querido auditorio, estamos en este momento en autopresentación, ingeniero, y nada más hacer un esbozo del tema y al rato le vamos a dar otra vez la palabra con mucho gusto, para llevar un orden. Venimos precisamente en este momento de una reunión de una asamblea de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México. Más que todo es un orden, y es lo que decía el secretario general en la lectura del orden del día. Claro, aquí no estamos en asamblea, estamos en un programa de televisión internacional en vivo y directo en este momento a todo el planeta, y que posteriormente va a subirse a YouTube, ahí podrán ustedes verlo. Muchas gracias nuevamente por la brillantez de su pensamiento, su expresión, y como siempre, pues usted es uno de los pilares fundamentales aquí en la Hora Ciudadana y Constitucionalista, y además pues está usted como uno de nuestros grandes sabios, ¿verdad? Científicos. Gracias. Está con nosotros, acaba de llegar, antes de darle la palabra a don Cristian Martínez, el presidente de la Unión Interestatal de Productores, Comerciantes y Campesinos. ¿Verdad? Bienvenido, don Pablo. Muchas gracias por su presencia. Bueno, querido auditorio, continuando con este programa, tal como lo manifestamos en un principio, esta primera parte se va a tratar sobre el amparo y la reforma educativa, o los amparos, o inclusive también de otra manera, los medios o mecanismos, o el medio o mecanismo o instrumento
de protección, de defensa, de preservación, de garantización de los derechos fundamentales, ahora ya consagrados en la Constitución General de la República por últimas reformas, como los derechos humanos para todos los habitantes de este país, pero específica y particularmente para los maestros que se consideren, que sientan, que se quejen o que consideren, como decíamos en un principio, que se están afectando sus derechos fundamentales o humanos en esta reforma educativa. Y antes de darle la palabra a nuestro invitado especial, al presidente de la CENAOP y miembro o fundador, mejor dicho, miembro de la directiva del Partido Constitucionalista Conmemorativo del Centenario, a Erasmo Guadalupe Morales Rivera, Cristian Martínez, y previo acuerdo con Erasmo nos están pidiendo que le demos el uso de la palabra a Cristian para que nos diga por qué es necesario el amparo en contra de esta reforma educativa, o en qué considera, ¿está bien o está mal esta reforma educativa? Sí, es una reforma educativa injusta porque el objetivo que busca el gobierno finalmente es despedir a los maestros. Entonces, ¿es cierto lo que dicen algunos que no es educativa, que más bien es laboral? Es laboral, y quiero también aprovechar para comentar al autor que yo soy periodista. Bueno, aquí hay pluralidad, sí. Aquí donde milite cada quien es muy respetable, bienvenido. Sí, bueno, aunque esa reforma educativa ha sido obviable gracias a la ignorancia y nula participación del pueblo de México, porque solamente ven lo que sucede, pero no se organizan, por ejemplo, para hacer boicots en contra del incremento de la gasolina, que un día nadie utilice el auto. Es cada mes, ¿verdad? Que bajen el costo de la gasolina, o si se incrementan el costo de los alimentos básicos, que al otro día nadie consuma. Entras tú con un billete de 100 pesos a la tienda y sales con 20 o 30 o con nada. Así ¿Y no es. compraste nada? O con chatarra. Sí. ¿Pura chatarra? Sí. Exactamente. Nos ofrecen unas sopas sin proteínas. Exactamente. Sí. Y aparte, el país está muy dividido como pueblo, a lo mejor entre partidos políticos, en las élites de los partidos políticos más importantes de México, como son el PRI, el PAN y el PRD, están estableciendo acuerdos, pero sin tomar en cuenta lo que piensa la gente, porque los diputados no saben cómo se vive en una vecindad, o cómo se vive en los barrios bajos, o los conflictos sociales que tienen entre ellos, el bullying o el mobbing en las empresas, los acosos, porque todas esas prácticas y leyes, usos y costumbres afectan el desarrollo del país, porque los problemas económicos que tiene México surgen de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo porque los macroeconomistas son los que están impulsando esas reformas que están en las cuales Estados Unidos está influenciando a los políticos mexicanos para imponer las escuelas tipo charter, como en Estados Unidos. Finalmente lo que va a hacer el gobierno es despedir a la planta educativa nacional preparada y contratar a maestros mediocres, a los que les paguen un sueldo, una cuota particular para que, o sea, es decir, a los que les paguen su sueldo, que trabajen en forma rotativa, para que de esa manera se justifique el cobrarle cuotas a los padres de familia, como ya se está haciendo en las escuelas, en las universidades públicas que supuestamente son autónomas y gratuitas y que cobran de 5,000 a 10,000 pesos el semestre. Entonces ya no son tan gratuitas, ya se está comprando y se está vendiendo la educación y es muy preocupante. Ahora, los maestros no solamente necesitan ampararse, necesitan también organizar redes sociales para presionar al gobierno. Se necesitan organizar boicots para que no suban la gasolina, que los mexicanos estén dispuestos a irse caminando un día a su trabajo, que no utilicen su carro, para que bajen el precio de la gasolina. Y además, no basta con que en eventos como lo del huracán, de sucesos naturales, que estaban afectando los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, que vaya el presidente
bueno, que no es mi presidente, es el presidente de los macroeconomistas que lo colocaron ahí a la fuerza, ¿no? Por medio del fraude. Bueno, este presidente ilegítimo va a esas zonas afectadas, supuestamente, y es más, esa publicidad, porque en la tele sale que está hablando con la gente. Pero yo me pregunto, ¿qué tanto de lo que la gente le dice realmente los escucha? Porque es un político demagogo, ¿sí? Y no llegó a la presidencia en forma legítima, sino por medio del fraude, compra de votos, recibió recursos ilícitos a través de su actual secretario de Hacienda. Y necesitamos leer, necesitamos una población culta, que lea, que no vea la televisión, porque los poderes fácticos manipulan al pueblo porque no conocen su propia historia. Por eso hay un dicho que dice: un pueblo que no conoce su historia vuelve a repetirlo. Por eso esa regresión política. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Cristian Fernández Martínez Chávez, expositor invitado aquí en el ciclo de los grandes temas y retos nacionales, las jornadas constitucionalistas, en el foro permanente sobre la reforma educativa y la reforma energética. Querido auditorio, tal como lo manifestamos en esta primera parte, que estamos ya a punto de culminar, estamos tratando este tema de la reforma educativa y la propuesta principal, fundamental, de muy acertadamente lo que decía el compañero o el invitado especial, don Cristian Martínez: hay que organizarse por toda una serie de instrumentos o de mecanismos que están en la Constitución. Erasmo Guadalupe Morales Rivera, antes de darle la entrada al tema sobre la propuesta social alternativa de reforma energética para que real y verdaderamente se beneficie a los mexicanos, que será en la segunda parte. Entonces, Erasmo Guadalupe Morales Rivera, presidente de la CENAOP, que agrupa más de un millón de ciudadanos en la República, una organización que viene trabajando desde hace muchos años y que tiene como característica fundamental la asesoría, la orientación, la defensa, como su nombre lo indica, agraria, obrero y popular. Reiteramos, con más de 1 millón de afiliados a nivel nacional en 27 estados de la República. Y además Erasmo Guadalupe Morales Rivera, que le hacemos en este momento su reconocimiento por el Día del Abogado, que desde ese día lo estábamos esperando, es fundador y pilar esencial de la directiva del Partido Constitucionalista, conmemorativo, creado conmemorativo en el centenario de la Revolución Mexicana y rumbo al centenario de la Constitución del 2017. ¿Por qué el amparo o qué opina de esta reforma educativa, licenciado Erasmo Guadalupe, y cuál es su propuesta o su planteamiento fundamental? Bueno, por principio de cuentas debemos de reconocer que los maestros son los que dan luz, los que enseñan, los que preparan a nuestra población mexicana. No podemos concebir un país sin magisterio. Lo que sí debemos reconocer, que las manos gubernamentales son las que están tratando de desprestigiar y desmentir lo que realmente nosotros como pueblo apoyamos. He visto, por ejemplo, en la manifestación que se convocó en Jalapa, Veracruz, y en varias ciudades del estado, en el que participó la población apoyando a sus mentores. Nosotros, como organización no gubernamental, estamos también apoyando a los maestros y estamos celebrando reuniones y analizando sobre todo las 32 propuestas que afectan precisamente al magisterio. A los docentes los han empujado a la maraña legal para cercarlos a como dé lugar y para decirles que ya no tienen nada que hacer. El 11 de septiembre pasado se publicaron las leyes reglamentarias y como una catapulta
catapulta entraron en vigor al día siguiente. No así asuntos de suma relevancia que deberían de ser tratados en esa forma, no lo hacen. ¿Por qué tanto interés de los políticos actuales en acelerar el paso en contra de los pobres maestros, quienes se encuentran en este momento y los han dejado en un estado de indefensión? De inmediato vinieron las amenazas y la mayoría de medios de comunicación los han linchado prácticamente, identificado la protesta, la movilización como actos de insubordinación y de rebeldía. El gobierno ha buscado crear desconcierto al asegurar que no se afectan derechos laborales. Desde el presidente de la República y gobernadores hasta legisladores de todas las corrientes, incluyendo PRD y obviamente los demás, para contrarrestar las 32 razones inaceptables en la Ley del Servicio Profesional Docente, versión actualizada. Algunos han elaborado un texto en el que tratan de responder los cuestionamientos, pero se apoyan en mentiras y medias verdades. Dicen los promotores de la ley docente que ésta no se aplicará de manera retroactiva. Entonces, deben de explicarnos por qué los nombramientos de base están sujetos a nuevas reglas de inestabilidad laboral, sin importar antigüedad y preparación académica. La permanencia estará sujeta a una evaluación unilateral condicionada a criterios subjetivos de la autoridad. Los contenidos de la evaluación serán actos impositivos y donde los actuales docentes no son considerados en su confección y vigilancia. El libelo no dice que el docente no se sujete o no se incorpore a los procesos de evaluación. Podrá ser separado por parte de la autoridad mediante un proceso fast track de no más de 20 días. Además, de adicionarse 10 causales de separación, siempre sujetas a criterio de la autoridad, esta decidirá en todo momento la separación, aún a pesar del escrito de defensa que ofrezca el afectado. El texto de la ley permite a la autoridad actuar bajo criterios erróneos, de mala fe y hasta políticos, y armar un expediente a modo para mandar al profesor a la calle. La separación ni un amparo la evitará. El trabajador docente podrá ofrecer otras pruebas o diferentes alegatos o los formulados ante su patrón. Técnicamente lo podrá hacer, pero el expediente de mayor valor jurídico es y será el que prepare la autoridad como patrón. Serán juicios cerrados donde poco o nada se podrá hacer, porque la acusación, la contestación y las pruebas serán siempre válidas por la autoridad patrón. Los personeros que defienden estas lesivas leyes reglamentarias dicen que no se cancela la garantía de audiencia, pero es y será cosa del pasado antes del cese. El juicio previo ante el Tribunal Burocrático Laboral en adelante será la voluntad del patrón y solo ella la que determine la permanencia de los profesores en los empleos. Dicen los defensores de estas lesivas leyes que no se derogan los derechos adquiridos. Ellos alegan: esto es una barbaridad, es una frase de consigna política. Yo digo que es manipulación ocultar la verdad y lo hacen cínicamente los funcionarios gubernamentales y los políticos.
¿Por qué conceptos como el ingreso, promoción, reconocimiento y separación aparecen en el artículo 3º constitucional, que antes eran temas laborales y ahora son administrativos? Argumentan que fue para impedir favores, ventas de plaza, herencias, canonjías, identidades y militancias políticas. Son ciertos estos vicios que no se contienen, pero hacer a un lado al sindicato, las condiciones generales de trabajo, para vigilar la transparencia e imparcialidad del proceso, es permitir que ahora se pueda generar otros vicios más graves desde la autoridad, aun cuando el ingreso previsto sea por concurso de oposición. ¿Es aceptable impedir que un sindicato sustituya al patrón en el ingreso? Pero la solución no era anular su presencia, fue como tirar de la bañera al agua sucia con todo y niño. La afectación abarca incluso a los docentes de organismos descentralizados en educación básica y media superior, estatales y federales, protegidos en el apartado A del artículo 123 constitucional, con derecho a un contrato colectivo de trabajo y ser representados sindicalmente. Ahora en el ingreso, promoción, reconocimiento y separación desaparecen los derechos individuales y colectivos de bilateralidad laboral. Los voceros gubernamentales dicen que no es cierto que se desconozca la calidad del trabajador en la ley docente, porque el artículo 83 menciona la existencia de las relaciones de trabajo, pero no explican que la ley docente acaba con la bilateralidad, con el derecho a ser representado sindicalmente, a sus condiciones generales de trabajo, a su estabilidad en el empleo. ¿De qué sirve que se diga que el docente es trabajador si se cancelan sus derechos fundamentales? Pero no está dicha la última palabra, porque nosotros como sociedad civil no gubernamental estamos trabajando y analizando las reformas, todas en concreto afectan los intereses de la población, porque está probado que ningún político del color que sea llega al cargo sin haber invertido recursos económicos, algunos poco, algunos más y otros mucho más, pero van con esa mentalidad de multiplicar la inversión, y son los políticos que nos tienen en el atraso, irresponsables de que cada año aumente el número de pobres en nuestro país. Somos un país con mucha riqueza, pero acaparada en un grupúsculo minoritario de malos mexicanos. No se menciona lo que hizo en el Estado de México el actual presidente Enrique Peña Nieto, que nos dejó endrogados con más de 61,000 millones de pesos. No se menciona ante la población que Marcelo Ebrard, desde que PRD tomó posición en el DF, con una pequeña deuda de unos 3,000 millones de pesos, y que la deja también superior a los 61,000 millones de pesos. Y no se diga al gobierno panista de Vicente Fox, que se inició con una captación de 1,800,000 millones de pesos, y cuando él salió nos lo deja en 5 billones de pesos y fracción. Eso no es lo grave. Lo grave es que nosotros, los contribuyentes cautivos, somos los que tenemos que pagar esa gran cantidad. Es inconcebible que el compromiso de los falsos políticos que nos vienen engañando con promesas de bajar el gas, de bajar la luz, de bajar la gasolina, nos estén aumentando mes a mes. Por ello yo hago una cordial invitación a todos los docentes a que se organicen, a que acudan al recurso de amparo, que es el último que tenemos para defenderlos, para hacer valer sus derechos, porque efectivamente ninguna reforma que tienda a ser retroactiva
puede tener vigencia en nuestro país. Hay que frenarlo, pero unidos todos los mexicanos. Y hay que participar en política, aunque yo he sido partidista y soy apolítico. Y lo he demostrado desde los 70, cuando fui postulado para ser legislador y presidente municipal en ese entonces de la tercera ciudad de la República. Siempre renuncié en el momento de las convenciones. A la única precandidatura que no renuncié fue cuando me solicitaron como precandidato a jefe de gobierno en el 99. Invito a la ciudadanía a que revise mi programa social y verán que ese programa social que yo difundí en los medios de comunicación es el programa que precisamente Andrés Manuel López Obrador lo tomó. Que fui invitado por ello después que me cancelaron mi registro dentro del tricolor, invitado por el amarillo. Pero vi en ese entonces a un profesor que ya conocen, a Bejarano, que condicionaba la participación, y dije: señores, yo aquí vine voluntariamente, pero no a recibir condiciones. Me decían: hay que destruir la credencial del Partido Revolucionario Institucional, y yo le dije: ¿cómo voy a destruir si no soy militante de él? Entré de la sociedad civil y en pocas 2 semanas o 3 superamos a un Silva Gerso y a un Campa Cipriani y a los demás participantes. Por ese motivo, cordialmente invito a la sociedad en general a que no se dejen engañar de falsos organismos no gubernamentales, que no se dejen de engañar de los políticos. Aquí en el DF, como en otros lados, los apoyos sociales son por decreto del Congreso de la Unión. No los autoriza el presidente de la República ni los gobernadores. Sin embargo, se sirven de ellos. Son apartidistas esos programas sociales y emanan de nuestros impuestos que todos pagamos. Hagamos conciencia y hay que abrir los ojos. Solo unidos vamos a triunfar. Hemos demostrado en diferentes lugares que organizados estamos obligando, óigalo bien, a los funcionarios que no cumplen con su trabajo. Y en estas pasadas elecciones demostramos que la ciudadanía no quiere más manipuleo. Por eso invitamos al magisterio con el que estuve ayer, precisamente en una reunión de adhesión, en el que hablamos y vamos a empezar a elaborar los amparos a partir de lunes, con los maestros de Tuxtla Gutiérrez, Veracruz. Y ellos se están encargando de promover. Lo mismo antier que estuvimos con los maestros de Chiapas, también ya se les asesoró y todos están de acuerdo. Pero estamos uniendo magisterio con la población civil, porque ese es el camino, es la mancuerna para que logremos un país más digno, un país más justo, un país más equitativo, que realmente nos deje orgullosos a los actuales y un país que les sirva a nuestros sucesores. Muchas gracias, querido director, y agradezco la invitación a don Román Díaz Vázquez por habernos invitado. Gracias, Erasmo Guadalupe Morales Rivera, presidente de la CENAOP, que agrupa a más de 1 millón de personas o de ciudadanos en toda la República, y también dirigente del Partido Constitucionalista conmemorativo del centenario. Pues ya escucharon ustedes, convoca a Erasmo Guadalupe Morales a que todos los maestros se amparen en contra de la violación de sus derechos por parte de esta reforma educativa. Vamos ya a la segunda parte, pero antes el Ángel, o en la próxima haces la participación de una vez. Adelante, porque ya está listo el otro ponente, ¿verdad? Adelante. Sí. Muy buenas tardes, distinguidos ¿También? asistentes a esta mesa, a este programa. Es un honor compartirla con ustedes, así como también dirigirme al teleauditorio de México y del mundo. Yo, en lo especial, pues obviamente quería hacer mención, yo creo que por obvia modestia el licenciado Román no lo comentó, pero ha sido nombrado presidente de la Academia de Amparo por la Confederación de Colegios de Abogados, y hago esta mención. Bueno, pues aquí
ahí está su reconocimiento. Hago esta mención porque aquí en lo personal pues hay muchos que tenemos cierta noción de lo que es un amparo, pero el público en general, los mismos maestros, tal vez habría que aclararles la anterior participación en la que tuve el gusto de asistir. Yo comentaba y recuerdo, o hago mención de recordar, que la Suprema Corte de Justicia no dio lugar o no le dio visto bueno a 3 amparos que interpuso la coordinadora, y ellos se sustentaron en el artículo 61 de la nueva ley de amparo. Yo comentaba que hiciera una presión en ese entonces, el licenciado Román la hizo, con respecto a que con ese nuevo artículo de la ley de amparo y de la nueva ley de amparo, pues limita los amparos directos. Pues precisamente el sustento fue de que, según este artículo, ante una disposición o una norma constitucional y de la ley que ahí emane, ya no es forma, aparentemente, ya no hay forma de anteponer el amparo directo. En base a eso y en base a la gran prestigio y conocimiento que pasé del licenciado Román, pues yo quería aprovechar y ahora sí que intrometiéndome en esto, solicitarle que convoque o pedir de favor que alguna vez haga un programa que defina o que aclare un poco más la técnica jurídica con respecto a los amparos, para que se le clarifique más al público y que tengan una idea. Ese es el primer punto. Parece bien para el próximo sábado, que también estés uno, porque quieres comentar sobre algunas cuestiones de la nueva ley de amparo, ¿verdad? Bueno, de hoy en 8, pero exacto, en contra. De hoy en 8 está bien, porque ya está listo nuestro otro ponente. Bueno, un poquito nada más, perdón que abuse, con respecto perdón, no es mucho, lo que pasa es que en base a eso de la cuestión de los amparos, lo que quería también hacer puntual, en base a la brillante exposición del señor Erasmo, y como decía el otro compañero dirigente universitario, pues también es muy importante precisar y puntualizar que esta reforma es antes que nada laboral, y en ese sentido, pues como decía el licenciado, se afectan derechos colectivos e individuales, pero también no olvidemos y puntualicemos, él mencionaba y lo hace bien, la cuestión de la Ley Federal del Trabajo, pues recordemos que los maestros están regulados por el apartado B de la misma ley, y en ese sentido, pues como él decía, no se puede pasar por alto el hecho de que si son trabajadores de base, pues les pasen por alto una cuestión parcial, no se les conozca esa basificación. Y voy a esto porque esa es la entrada en esta reforma educativa que afecta a derechos laborales. En mi ámbito, que es la cuestión de trabajadores del POLI y servicios del Estado, si se admite, luego van a ir hacia nosotros. Si ustedes recuerdan, la reforma laboral no se tocó el apartado B, pues no quise que en un futuro no lo quieran hacer, en el sentido de que sabemos que el apartado A es un abanico de posibilidades mayores en defensa laboral, pero la prerrogativa o la compensación que se tiene en el B, con más limitación de derechos, pues tiene una estabilidad, una inamovilidad mucho más fuerte. Él prácticamente no corre en un burócrata de base más que él lo pida o él quiera, ¿no? Pero eso al momento ya no le conviene al gobierno por la cuestión presupuestal. Entonces, la entrada es afectar los derechos laborales de los maestros, para luego de esa manera irse sobre los demás, sobre todo los trabajadores al servicio del Estado. Entonces tenemos que estar muy puntuales, muy pendientes de que no pase con los maestros para que no pase hacia nosotros. Pero también por lo mismo yo quiero comentar y quiero pedir o pido que se haga una plática con respecto al amparo para que todos tengamos conciencia de qué manera atacarlo y qué manera defendernos al respecto. Convocamos para el próximo sábado a la 1 de la tarde. Sí, porque nos va a afectar no solo, te digo, a los profesores. Invitamos a Erasmo para que nos dé una relación sintética de lo que considera bueno y malo de la nueva ley de amparo. Tu servidor hace otra participación, ¿está bien? Y el licenciado, que también es gran abogado, que nos hable sobre el amparo, ¿no? ¿Está bien? Sí, sobre todo cómo atacarlo y cómo defenderse, no tener conciencia. En casos prácticos. ¿Sí es todo? Pues, querido auditorio, gracias. Han escuchado ustedes a Ángel Lozano López, dirigente de CONFA y del Instituto Politécnico Nacional, con su reflexión en torno a lo expuesto por Cristian Martínez y el gran abogado y dirigente Erasmo Guadalupe Morales Rivera en torno a la convocatoria nacional para que participen en el Programa Nacional de Amparo de los Derechos Humanos para los maestros y para toda la persona o todo el mexicano que lo necesite, ¿verdad? Muy bien. El último también, que ahorita que mencionas en cuestión técnica, no sé si han reflexionado, me imagino ustedes como especialistas en la cuestión del amparo,
que se incluyen los derechos humanos en la reforma constitucional, el primer artículo. Pero también lo que no se dice es que es también un poco de dolo de los legisladores, porque no es lo mismo una garantía individual como ciudadano, tiene más calidad que el derecho humano como persona, porque ahí ya se puede parar en iniciativa privada, sobre empresas, eso ya hay una polémica tremenda. Sí, pero que la gente esté consciente de que esa reforma también no fue en beneficio, por ser derechos humanos, no es en beneficio de todas las personas. O sea, también sacrifica un poco la calidad de ciudadano y la garantía individual pasa a un término más relativo. Ahí nos gustaría que tú también traigas una ponencia en ese sentido. Sí, ¿Qué gusto, te parece? Con gusto. El exdiputado federal, pero ya está nuestro ponente sobre la reforma energética. Sale pues. ¿Por qué reforma educativa? Así es. Bueno, primero agradecer a la presencia de Erasmo y el licenciado Román, presidente de la Academia de Amparo, con el nombramiento otorgado, que es un beneplácito, se recibe como beneplácito también. Realmente en cargo del licenciado me hizo un planteamiento sobre el amparo para los maestros. Primero entramos con lo que mencionó el profesor Arturo, el artículo 61. Ángel. El artículo 61 del juicio de amparo es improcedente contra actos, contradicciones a la Constitución, o reformas a la Constitución. Pero contra eso tenemos dos cosas. Primero, hay 22 a 25 estados movilizados, que es una protesta social. Y un buen número, el contingente de maestros va en ascenso, no en decremento, al contrario, va en ascenso. Ahora, para entenderlo rápidamente, el 9 de enero se publicó un desplegado en 29 periódicos locales y 4 de circulación nacional dirigidos a los maestros de Vigo con el objetivo de compartir información acerca de las reformas que se están haciendo en el artículo 3 constitucional. El comunicado califica a los docentes de apreciables maestros. Primero, apreciables. Estamos en el 9 de enero. 10 de enero. Emilio Choifet reiteró que la educación no es propiedad de un grupo, sino de la sociedad, por lo que el Estado va a reasumir su rectoría. No dijo hasta dónde profundizaría la rectoría ni hasta dónde llegaría. Dijo, va a asumir la rectoría, que es facultad del Estado. Y un Estado tiene que tener dirección, de lo contrario las cosas no van correctas. Entonces entendería de antemano y a priori, pues que bueno, ¿no? Pero vamos a ver qué ocurrió. Al participar en el Foro México 2013, descartó que la reforma educativa sea privatizadora. Aseguró que una vez que la reforma sea aprobada, se efectuará una consulta, ¿dónde está? Y una amplia campaña para darla a conocer, ¿dónde está? 5 de septiembre, por primera vez el titular de la Secretaría de Educación Pública, CEP, Emilio Choifet Chemor, admitió que la reforma educativa sí, parcialmente es laboral, y aseguró que la renovación generacional del magisterio llegará al 60% en 12 años. Ahí ya reconoció que era laboral. Lo que se aprobó no es una reforma educativa, sino una reforma laboral y administrativa disfrazadas. Su objetivo es que el Estado arranque al centro la conducción de la educación pública y que los maestros pidan su derecho adquirido de estabilidad en el empleo. El pacto afirma que el servicio profesional docente fue creado para reconocer los méritos de los maestros y asegurar que accedan a plazas docentes con base a su esfuerzo y desempeño personales. Señala que servirá para que los profesores, directores y supervisores tengan certidumbre, estabilidad y condiciones equitativas en su promoción laboral. Habrá, dice, reglas claras, justas y transparentes que estimulen la profesionalización de los profesores, asegurando y promoviendo sus derechos. La afirmación es falsa. Lo que la reforma legaliza es la posibilidad de despedir a maestros y directores que cuentan ya con una plaza de base definida y por lo tanto con un derecho creado. Si no obtienen las calificaciones adecuadas en las evaluaciones que se le realicen, la permanencia en el empleo está en entredicho. El Pacto por México asegura que la autonomía de gestión facilitará que los recursos públicos lleguen a las escuelas y sean eficazmente utilizados, garantizando la gratuidad de la educación pública. Mentira. La legislación abre la puerta para que en nombre de la autonomía y con el pedido de involucrar a los padres de familia en la gestión y en el mantenimiento de las escuelas, se legalice de facto las cuotas, se permita la entrada de empleadas a centros escolares y se convierte en letra muerta el precepto constitucional que garantiza la gratuidad de la educación pública. Esto tiene un nombre, privatización. Aclaro, ahí está el amparo. Exactamente ahí está. Las sociedades de padres de familia organizadas pueden recurrir. En el momento que se lesione la gratuidad de la educación, ahí está la vía del amparo. Ahí está. De familia y se ciudadaniza el movimiento. La Ley General del Servicio Profesional Docente convierte a los trabajadores del magisterio en sujetos administrativos y significa un severo retroceso toda vez que desaparece el derecho a la estabilidad del trabajo. Aclaro, el primero, cuando surge la Constitución del 17 que dijo que tenía que garantizar los derechos del trabajador, es el Estado. Cuando el Estado violenta los derechos del trabajador, quien era el garante deja de convertirse en garantía y por lo tanto se convierte en violador.
Y eso contraviene todo el principio del constitucionalista de 1917. Además, el ingreso, promoción y reconocimiento del empleo dejan de ser derechos laborales para convertirse en condiciones administrativas y se anula la intervención de cualquier tipo de sindicato o coalición gremial. Se advierte que en un estudio de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, PRD, en el Senado elaboraron expertos laboristas. Hay una aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de quienes laboran actualmente en educación básica y media superior. La ley crea la figura de contratos por tiempo fijo, de naturaleza eventual en sustitución de los nombramientos de base. Alertan los expertos que el proceso de compactación permite contratos por hora y con ello franciona el pago salarial a los maestros y desaparece el derecho de inamovilidad en el empleo. Los expertos refieren que esta ley acepta como causal de separación sin responsabilidad de las autoridades la negativa a participar en los procesos de evaluación sin considerar la antigüedad o el nivel académico. También se precisa que es causal de separación y sin responsabilidad gubernamental la negativa a participar en los programas de regularización y sin considerar la antigüedad y nivel académico. El 14 de agosto, en su cuenta de Twitter, el empresario Claudio X González escribió jubiloso y categórico: y es hora de que el Ejecutivo enviara iniciativas de leyes secundarias educativas. Ahora toca al Legislativo ir a fondo para transformar el sistema. Ese mismo día remató su regocijo con un nuevo mensaje: el arte supremo de la guerra es vencer y el enemigo sin necesidad de pelear. Sun Tzu. Los empresarios que tienen menos puntos, menos pluritos que los legisladores, lo han reconocido con absoluta claridad. La importancia real de la evaluación docente recae, sostuvo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, en las consecuencias que deben enfrentar los maestros de no cumplir con los requisitos que marque la ley. No puede haber marcha atrás en lo que ya se legisló en esta materia. Y para que no hubiera duda en sus propósitos, la Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que la evaluación de los docentes debe tener consecuencias positivas y punitivas también. Si entramos al terreno de la evaluación, debe ser universal y debe pasar por la propia educación privada, no únicamente centrarse en la pública. Y si entramos a los rendimientos, entran todos los profesionistas, no únicamente los docentes, entran desde los médicos, los abogados, los técnicos dentales, todos teníamos que entrar a ese proceso. Los políticos, aquí hay un proceso y siquiera claro. En el caso de los políticos hay dos cosas. El político es incubado por la propia sociedad. Y si la sociedad ha incubado malos políticos, es por una mala percepción social, porque la sociedad se ha vuelto masoquista en sí misma y se queja de vota por el PRI y se queja de que votó por el PRI. Si una sociedad no es capaz de rebelarse y de colocar los políticos adecuados y de tomar conciencia de dónde emite su voto, merece lo que tiene, porque realmente eso lo construyó la propia sociedad. ¿Que hay fraude? Sí hay fraude, pero es fraude el que vende el voto como el que lo compra, porque no hubo una metralleta de por medio ni pistolas, hubo compra de voto. Y que claro, los votos de los pobres están divididos en dos, entre el PRD y el PRI. Por último, para cerrarlo, el artículo primero dice que nos da los derechos humanos y sobre eso, a reserva de aclaración, gira el amparo. El derecho humano al trabajo, aparte de que lo garantiza la propia Constitución, y a la estabilidad en el empleo. El derecho a la educación es gratuita y la capacidad de la misma y para el uso de la infraestructura que dice el artículo tercero, cultural. Cuando no tenga acceso a la sociedad a los espacios culturales que tiene el gobierno, ahí también procede el amparo. Así como puede proceder por la salud, la vivienda, también debe proceder por la cultura. Tenemos cines, tenemos sin cine, tenemos bibliotecas, ahí es cultura. Que tenemos que reclamar que la cultura llegue a todos los estratos sociales, porque exactamente en la ignorancia se incuba el voto que beneficia a los que detentan el poder. Artículo 4. Toda persona tiene derecho, bueno, ya, dejemos lo de la cultura. Y por último, los artículos 14 y 16 constitucionales. Nadie puede ser ni molestado ni privado de sus derechos. Por lo tanto, esto que está aconteciendo con la reforma educativa es una molestia y una privación de derechos. Ahí están las bases para promover el amparo. Muchas gracias. Gracias, licenciado Juan Hernández Mercado. Muchas gracias por su brillante participación. Gracias, licenciado Erasmo Guadalupe Morales Rivera. Cristian Fernández, gracias, gran maestro Ángel Lozano. Sé que todos quieren expresar alguna opinión, pero vamos a continuar aquí la segunda parte con la reforma educativa. Hemos tratado en este momento la reforma educativa. Ya escucharon ustedes los planteamientos
Vamos a ir a un receso o corte, como se le conoce en los medios de comunicación, y vamos a regresar con ustedes para continuar con el tema sobre propuesta social alternativa de reforma energética. Y bueno, van a escuchar ustedes en unos momentos ese tema, pero antes de dar ese receso, queremos nuevamente en Canal Patrio, Televisión Internacional, el Parlamento Social Nacional, agradecer a todos los presentes su asistencia a esta hora ciudadana y constitucionalista, pero también particular y especialmente a Cristian Martínez, gracias por tu comentario, al licenciado Erasmo Guadalupe Morales Rivera, presidente de la CENAOP y dirigente del Partido Constitucionalista Revolucionario, creado conmemorativo del centenario y bicentenario y rumbo al centenario de la Constitución General de la República en el 2017, a Ángel Lozano López, dirigente de COFA, Instituto Politécnico Nacional, con su comentario, su aportación y su invitación para el próximo sábado para tener un foro sobre la nueva ley de amparo. Y bueno, pues la aportación también magistral, vehemente, emotiva de nuestro exdiputado federal, don licenciado Juan Hernández Mercado. Don Juan Hernández, gracias nuevamente, hasta te emocionaste, y creo que es lo que hace falta en el país, como decía Erasmo. Vienen otros dos apartados donde escucharemos los comentarios de Marco Tulio, de nuestro gran dirigente de MUSAC, de todos. Entonces, hacemos un receso y regresamos en unos momentos. Muchas gracias. Pues, ¿qué nombre? ¿Cómo vieron? Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.